5 pensamientos que te pueden estar alejando de hacer tu primera inversión. Son 5 pensamientos que si no les pones atención te pueden bloquear y te pueden dejar ahí donde estás, estancado o estancada, o sentirte frustrado. Esos 5 pensamientos los identifiqué y son pensamientos que me siguen llegando a la cabeza a pesar de que ya estoy metido hace bastantes años en este mundo de las inversiones, pero es algo clave este tema de la mentalidad. Así que hoy vamos a hablar sobre mentalidad, que era algo que te había dicho en el primer video desde hace unos días cuando volví a retomar este canal. La mentalidad también iba a jugar un papel importante en este mundo de las inversiones, del dinero, de la economía. ¿Sí? La mentalidad es lo que nos permite tomar unas decisiones, unas decisiones correctas. ¿Sí? Si tenemos la mentalidad adecuada, si tenemos nuestras emociones bajo control, si sabemos identificar temores, podemos tomar unas mejores decisiones a futuro, en el mundo de las inversiones y en la vida. ¿Sí? Así que vamos a ver el primer pensamiento, que a mi modo de ver se convierte en un bloqueo. Ese primer pensamiento es el de temor. El pensar en que vamos a perder el dinero que estamos invirtiendo. Es algo normal sentir eso. ¿Por qué? Porque normalmente estamos en una sociedad que la inversión no es como tan comúnmente generalizada. ¿Sí? O sea, no es algo que normalmente se haga. Normalmente lo que hacen las personas es generar ingresos a través de un trabajo, ahorrar si pueden, porque la mayoría de personas no ahorran porque viven endeudadas, pero ahorran y de ahí ese ahorro quizás lo destinan para alguna emergencia o para otro tipo de cosas. Pero la inversión no es algo que esté muy en nuestro ADN, ¿sí? Por lo menos acá en Latinoamérica. Así que ese miedo, sí, es justificado porque no estamos como familiarizados con el tema, ¿sí? Pero por eso estoy aquí haciendo estos videos para que te familiarices con el mundo de la inversión y empieces a perderle como ese respeto que se le tiene a todo este tema de las inversiones, pero es a través de las creencias, digamos de falsas creencias que hay. Pero bueno, no nos vayamos por otro lado, bueno, sí estamos como en el mismo camino. Ese temor a perder el dinero tenemos que evaluar si de verdad es nuestro o es heredado o infundido por otras personas, por personas ajenas a nuestro entorno o incluso por noticias o por eventos que vemos en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas no quieren invertir su dinero porque temen perderlo debido a que alguien les dijo que tuvo una mala experiencia con invertir su dinero y perdió. Y nos quedamos como con ese testimonio. Quizás le preguntamos a otra persona, también de pronto perdió su dinero. Y no nos ponemos a pensar por qué perdió ese dinero esa otra persona. Simplemente nos quedamos con su versión de que perdió, pero no decimos, oiga, ¿por qué lo perdió? ¿Será que esta persona tomó una mala decisión? ¿Qué hizo? ¿A quién entregó su dinero? Todo ese tipo de cosas tenemos que verlo. Entonces, el temor a perder el dinero debemos tratar de superarlo pensando en que, bueno, a esa persona le pasó algo negativo, pero ¿cuántas personas les ha pasado cosas positivas invirtiendo su dinero? ¿Cuántas personas han ganado? Entonces, ¿por qué no ver las dos caras de la moneda y mirar nosotros qué podemos hacer para evitar perder nuestro capital y más bien acercarnos a los casos de las personas que han ganado dinero invirtiendo? Así que ese es el primer temor que quiero, o el primer pensamiento que quiero contarte en esta conversación. Vamos a evaluar eso. Ese temor es nuestro, ese temor es infundido por otros. Entonces, te dejo ahí para que vayas pensando. ¿Sí? Ahora vamos con este segundo pensamiento que identifiqué. El segundo pensamiento que la mayoría tiene y que dice, venga, no invierto. ¿Por qué? Porque es difícil. Sí, muchas personas dicen, invertir es difícil. ¿Y por qué dicen eso? Sí, simplemente porque tiene que ver con números. Y a veces, por pensar que invertir es difícil, prefieren irse por el camino fácil.
Y entonces alguien les propone unas grandes rentabilidades sin ellos mover un solo dedo. Entrégame tu dinero, yo te doy unas rentabilidades elevadísimas al cabo de un mes, 2 meses, 6 meses, 18 meses, y tú no tienes que hacer nada, simplemente después recibes tu capital. Como la gente piensa que es difícil, y entonces dice, bueno, sí, me evito tanto proceso, me evito pensar, porque la gente es perezosa a la hora de pensar, no, no quiere tomar decisiones, porque tomar decisiones gasta bastante energía. Entonces dice, sí, ay, esta oportunidad está buena, venga, le entregamos el dinero, y muchas de esas personas terminan perdiendo ese dinero porque caen en manos de gente inescrupulosa, que hay muchos casos, o por lo menos acá en Colombia ha habido muchos casos en los que personas han perdido su dinero simplemente porque por pensar que es difícil, inconscientemente dicen, ah, es difícil, alguien me está ofreciendo algo más fácil, entonces ahí va. Pero pongámonos a pensar, la inversión como tal no es que sea difícil. Una vez que tú aprendes los fundamentos, una vez que tú aprendes las cosas básicas sobre la inversión, no es difícil. Simplemente lo único difícil es que tienes que tomar decisiones. Entonces, quitémonos esa creencia. Invertir no es difícil, pero sí tenemos que hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? Aprender sobre inversiones, aprender sobre educación financiera, aprender sobre economía, sobre cómo se mueve el dinero, aprender. Tenemos que destinarle un tiempo a ese conocimiento. Como todo en la vida, primero tenemos que aprender y después empezamos a experimentar, a cometer errores, pero volvemos a aprender y tenemos que tener esa mentalidad de aprendiz y de querer siempre estar adquiriendo nuevo conocimiento y hacer la tarea. ¿Qué es hacer la tarea? Si tú ya quieres invertir y ya tienes el dinero, ven, analicemos, hagamos un análisis, miremos, ¿puedo irme por acá? No, no puedo. ¿Qué es lo mejor que yo considero que puedo hacer? ¿Cuál es el mejor destino que le puedo dar a mi dinero? Y con base en eso tomar una decisión. El resultado no sabemos. No sabemos si va a ser bueno, si va a ser malo, pero por lo menos vamos a tener nuestra conciencia tranquila o la vamos a tener tranquila porque hicimos nuestro análisis y tomamos una decisión a conciencia. Así que ese segundo pensamiento debes quitártelo de la cabeza. Sí, tienes que aprender, pero invertir como tal no es difícil. Otro pensamiento que limita a la gente de poder poner a rentar sus recursos o su liquidez cuando ya la tiene. Si no sabes cómo tener liquidez con tu ingreso actual, te voy a dejar acá en las etiquetas un enlace a un video que hice hace algunos días en que explico una forma en la que podrías tener liquidez con el ingreso que ya tienes a pesar de los gastos que también ya tienes. Así que aquí te lo dejo. Bueno, entonces el tercer pensamiento es, para invertir se necesita mucho dinero. Esa es una creencia y a la final es una creencia limitante. Y es una creencia que está fundamentada en la ignorancia normal, que no es malo. O sea, ser ignorante en algo no es malo porque todos nacemos sin tener ningún conocimiento sobre la vida y somos ignorantes y cada vez nos vamos dando cuenta que ignoramos más cosas, pero eso no está mal, sino que es una creencia limitante fundamentada en la ignorancia. ¿Por qué? Porque como no nos hemos dedicado a aprender sobre inversiones, no sabemos cuáles son los montos mínimos en los que podemos poner capital o en los instrumentos financieros que ya los hay, cuáles son los montos mínimos que podemos dar, ¿sí? Y si te das cuenta, para invertir no se necesita hoy en día mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay bastantes formas de que desde 20.000 pesos, incluso acá en Colombia, alrededor de eso, de montos tan pequeños, ya se puede hacer una primera inversión en algún fondo de inversión o en alguna cartera colectiva también llamada. Hay los mecanismos para empezar a invertir, ¿sí? También hay inversiones grandes, pero no necesariamente se tiene que invertir con mucho dinero. Lo importante es que tú empieces a entrar en este mundo de las inversiones, a generar algo de capital y a entender que si tienes 20.000, 50.000 pesos, los puedes poner a rentar. Obvio hay que tener claro que no te vas a volver millonario y no vas a recibir, metiste 50.000 pesos en una cartera colectiva y ya al siguiente mes vas a tener 100.000, ¿no? Todo en las inversiones también es de paciencia.
y de hacer que el dinero vaya trabajando y vaya rentando lo que tiene que rentar conforme al dinero que invertimos. Porque no podemos esperar ganancias exorbitantes si hemos metido poco dinero. Pero es un inicio y el objetivo es empezar a familiarizarnos con el tema. Así que esta es una creencia que debes quitarte. Hay muchos instrumentos de inversión que puedes empezar con poco dinero, con poco capital. Si tienes ya 200.000 pesos, puedes hacer otra inversión. Si tienes 1.000.000, 3 millones, vas a poder hacer más inversiones, pero no necesariamente se necesita un capital elevado. Mira que si te pones a investigar, vas a encontrar incluso en tu entidad financiera instrumentos de inversión con un capital mínimo. ¿Listo? Ahora sí vamos con los dos pensamientos últimos que te digo que si los trabajamos podemos incluso hacer que los otros que ya mencionamos pasen a un segundo plano. El cuarto es es un pensamiento que no sé si vendría a ser como un pensamiento, pero es un sentimiento quizás. Es el de la falta de creer en uno mismo, o sea, el no creer en uno mismo, ¿sí? Porque inconscientemente uno dice, quizás tomo una mala decisión y pierdo mi capital. Eso, en el fondo, es inseguridad, falta de creer en ti, falta de creer en tus capacidades. ¿Por qué? Porque como piensas que no sabes sobre ese tema, piensas que la vas a embarrar, como decimos acá, la vas a embarrar y dices, no, quizás yo no sirvo para esto. Entonces es inseguridad, es una falta de confianza en uno mismo. Así que debemos trabajar en esa confianza, en sentirnos capaces, en saber que sí podemos lograr todo lo que nos proponemos, que si nos ponemos a aprender, que si nos ponemos a leer sobre el tema, vamos a adquirir más conocimiento. Y podemos. O sea, ¿quién dijo que no podemos? No, podemos llenarnos de esa confianza y simplemente sí hay que tener en cuenta que hay que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Pero no importa, o sea, no importa, lo importante es arriesgarse y saber que sí podemos lograr todo lo que nos proponemos. Hay que trabajar en esa confianza en nosotros mismos, en esa autoestima y decir, venga, voy a ponerme a estudiar sobre esto y voy a invertir, voy a empezar a invertir, porque no quiero tener mi capital ahí quieto, que me empiece a perder valor por temas de la inflación, que empiece a perder poder adquisitivo por mi temor, como dije en el primer paso, pero este temor a veces es infundido por la falta de confianza en uno mismo, así que si incrementamos nuestra confianza, quizás esos temores o esos pensamientos quedan convertidos en una miniatura. ¿Sí? Entonces trabajemos nuestra confianza en nosotros mismos. Y el quinto pensamiento, el quinto y último, que te puede estar alejando de empezar a hacer tus primeras inversiones, es también algo muy del subconsciente. El tener algún prejuicio relacionado con la riqueza. ¿A qué me refiero con eso? Que normalmente también se tiene presente que al invertir vamos a incrementar nuestra riqueza. Muchos tienen presente que si invierten, es posible que quizás empiecen a ganar mucho dinero, pero en su subconsciente quizás están con un bloqueo o con una barrera a ser ricos o a tener más dinero. No sé, puede ser relacionado por alguna experiencia en la infancia o porque de pronto el tema de los padres, quizás los padres fueron muy trabajadores y siempre entendieron que o fueron entrenados para pensar de esa forma, que hay que trabajar duro y después si hay algunos recursos poder disfrutar o algo así, pero no el tema de invertir dinero. Así que si de pronto uno como hijo o el hijo empieza a tener otro tipo de pensamientos, el subconsciente le juega una mala pasada porque uno por regla general quiere como complacer a sus padres, ¿cierto? Quiere uno honrarlos de la mejor manera. Y el subconsciente dice, ven, tienes que honrarlos de la forma en que tú no puedes quizás tener
una, una riqueza superior o unos pensamientos diferentes en torno al dinero porque quizás no los estás honrando de la mejor manera. Esas son creencias conscientes en las que hay que trabajar, o prejuicios sobre la riqueza que quizás tengamos presente o hayamos escuchado, que las personas con dinero son inhumanas, que las personas con dinero quizás son avariciosas o que han pasado por encima de otros. Entonces todas esas creencias que tenemos están tan metidas en nuestro subconsciente, o la creencia de que para llegar a tener dinero, riqueza, hay que trabajar muy duro, hay que trabajar fuerte, y relacionamos los que tienen dinero con que quizás están yéndose por el mal camino, negocios torcidos. Todas esas creencias nos limitan, nos van limitando, y eso está en nuestro subconsciente. Ni siquiera a veces somos que conscientes, aunque ahí suena un poquito redundante, pero ni siquiera somos conscientes de eso. Solo hasta cuando nos ponemos a pensar, oiga, creo que sí, creo que hay algo en mí. Entonces, como puedes ver, esos últimos dos, si los trabajamos esos dos pensamientos, que es, todo es trabajar en uno mismo. Debemos trabajar en nosotros mismos para poder superar todos esos bloqueos, esas limitaciones que nos impiden lograr tener nuestra vida, la vida de nuestros sueños, que muchas veces nos limitamos a soñar, nos limitamos a emprender, a hacer algo por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no confiamos o no creemos que podemos. Tenemos limitaciones, así que lo primero es trabajar en nosotros mismos. Entonces, este video era para eso. Estamos hablando aquí sobre mentalidad, que te va a servir para el mundo de las inversiones. Y bueno, para finalizar me gustaría darte una frase que leí hace un tiempo en un artículo, y es de Jaime Gilinski, un multimillonario colombiano, que dice: hay un momento en la vida en que tienes que correr todo el riesgo. Simplemente pon todas las cartas sobre la mesa. Hasta aquí te dejo el video. Te habló Camilo Jugar, lidera tu vivir, y en estos días vendremos con un próximo video. Gracias por escucharme y estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Chao.